Bueno, mis queridas damas, seguimos en nuestra certificación con nuestro tema 3, nuestro módulo 3, liderazgo enfocado. A veces nosotros decimos, yo soy líder, pero no sabemos cómo enfocar nuestros dones y nuestros talentos en el servicio de Dios. En este módulo vamos a hablar sobre ese liderazgo y qué resultados queremos tener con nuestros dones y talentos. Bueno, los lineamientos nos dicen, nuestro liderazgo debe estar enfocado plenamente en lo que debemos realizar. De lo contrario, podríamos dañar el propósito que Dios tiene para nosotros y para los demás desde los tiempos antiguos, pues encontramos que a la mujer en diferentes clasificaciones sociales adjudicadas pues por la sociedad a través de los tiempos. Algunas de ellas han denigrado a la mujer por no desarrollarse o desarrollar muy pocas de sus cualidades, pues de las cualidades que posee, ¿no? Entonces, pues nos deja eso para reflexionar. Liderazgo enfocado y los peligros de descuidar dicho enfoque. Lo haremos tomando como referencia como referencia principal a María, la hermana de Moisés. ¿Quién se acuerda de María? Yo me acuerdo de María porque ella era una muy buena líder, pero tuvo, como quien dice, sus errores y tuvo que también agachar la cabeza por esos errores. A veces nosotros como líderes queremos tener la razón en todo y a veces nos cuesta bajar la cabeza para asumir otro tipo de liderazgo o simplemente aceptar que nos equivocamos, ¿sí? Desde muy temprana edad, pues ella fue adiestrada por sus padres en el servicio de Dios. Cuando era adolescente participó en el encauzamiento, de Moisés para que fuera aceptado por la hija del faraón e incluso ante ella, para que Moisés fuera criado por una nodriza hebrea, teniendo en mente en su corazón llevar a su hermano para que volviera a casa. Muy inteligente la peladita, ¿no? Desde temprana edad, María se muestra como una mujer entregada a Dios, de astucia e inteligente, de influencia y de persuasiones. ¿Cuántas consideramos que tenemos esas cualidades? Yo creo que muchas, ¿cierto? Y por supuesto, Dios se complacería grandemente en recibir los servicios de una mujer entregada a su causa. Yo personalmente me considero que soy entregada, que de pronto puedo generar influencia, que soy de persuasión, pero también sé que tengo muchas cosas por cambiar y mejorar, ¿sí? Entonces, quiero entregarme a Dios para que Él encauce mis dones y mis talentos. Ahora, la vida cristiana es más de lo que muchos se la presentan. No consiste todo en una dulzura, paciencia, mansedumbre, benevolencia. Estas virtudes son esenciales, pero también se necesita valor, fuerza, energía, perseverancia. La senda que Cristo señala es estrecha y requiere abnegación e internarse en ella e ir al encuentro de dificultades y desalientos. Se requieren hombres y no seres débiles. No se están refiriendo a que los hombres son los que deben ser fuertes. Cuando se habla aquí de hombres, se habla de la humanidad, que se requieren personas que sean fuertes emocionalmente, físicamente y mentalmente, pero también espiritualmente. Recuerden que el ser humano es un ser integral, que todas las partes que nosotros somos seres sociales, seres espirituales, pero también tenemos diferentes áreas como la física, la emocional, la espiritual y la mental. Entonces, esas áreas debemos trabajarlas todas por igual para ser un ser humano integral. ¿Por qué podemos podemos formular entonces una definición de liderazgo? Claro que sí, ¿cierto? La idea es que en esta parte, estos videos yo los estoy haciendo para que ustedes tengan una idea de cómo impartirlos en su iglesia. Es una forma de que yo estoy implementando para duplicarme en las iglesias, porque no voy a poder estar en todas las iglesias, ¿sí? O en las iglesias que voy a estar por lo menos una vez al trimestre. Entonces, es muy difícil lograr dictar todos los 8 seminarios en un solo día y no se logra, pues,
la adecuada, pues el resultado, ¿sí? Entonces la idea es que con calma cada directora pueda ver estos videos, empaparse de cómo los va a implementar en su iglesia, ya sea en las tardes, que lo va a hacer de pronto un día entre semana, ya ustedes ven cómo lo pueden dirigir. Pero entonces aquí la idea es que ustedes dialoguen con las personas que ustedes tienen en su equipo de trabajo, Dorcas diaconisas, las directoras de sus departamentos. Recuerden que ustedes tienen a cargo, las directoras de Ministerio de Mujer tienen a cargo Dorcas, tienen a cargo diaconisas, tienen a cargo Ministerio de la Mujer, pero también tienen a cargo Ministerio de la Oración y Ministerio de Recepción. Si en su iglesia no están conformados esos 5 departamentos, trabajen con los departamentos que estén formados. No significa que tienen que, ay, no, es que la esposa del pastor me dijo que tocaba trabajar con Ministerio de la Mujer, pero también tocaba trabajar con otros 4 departamentos que hacen parte de él. Pero si es una iglesia pequeña, pues se supone que están trabajando todos en conjuntos, pero solamente hay 2 líderes encabezando la causa, ¿sí? No significa que vamos a hacer paticas y paticas y no llegar a ningún lado, sino vamos a redirigir nuestras energías en una sola cosa. Enfocarnos pues en el ejemplo de María y su historia para resaltar de ella la tipología enfocada en la misión. Su liderazgo enfocado se basa en el cuidado y la protección de un pueblo, especialmente el de las mujeres. Era una mujer muy, muy dedicada. La causa de Dios necesita para este tiempo hombres y mujeres que poseen cualidades semejantes a las de Cristo para el servicio, habilidad ejecutiva. Esta me gusta mucho, yo me considero una mujer ejecutiva. Gran capacidad de trabajo, corazones bondadosos y comprensivos, buen sentido común y juicio maduro, que sean cuidadosos en pensar las cosas antes de aprobarlas o condenarlas, que sin temor puedan decir sí o no, y que debido a no haber sido santificados por el Espíritu Santo, pongan en práctica las palabras, todos sois mis hermanos, luchando siempre por levantar y restaurar a la humanidad caída. El Evangelismo, página 97. Ay, cuánto nos gustaría a nosotros que, digamos, dijera un título, algo así como que todas estas cualidades las tenemos nosotros, ¿no? Yo sé que todas las tenemos, pero a veces nos cuesta identificarlas. Cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo y después del cántico de Moisés, ella salió liderando a las mujeres en voces de alabanzas. Entonces aquí vemos otra cualidad de María. Ella le encantaba dar el servicio de alabanza a Dios. Yo personalmente no soy buena en ese sentido. Yo a veces me he tenido que negar en ciertas ocasiones, en la gran mayoría, cuando me dicen, hermana Joana, me hace el favor y me ayuda en el servicio de canto, yo les digo no, porque me da pánico coger un micrófono para cantar. Cosa diferente cuando tengo que pararme allá a dar un tema o explicar algo. Me encanta hablar en público, pero no soy buena cantando. Cada persona tiene diferentes cualidades. No significa que todas vamos a brindar los mismos talentos en la iglesia. Se necesitan mujeres de principios firmes y de carácter decidido. Mujeres que en verdad crean que estamos viviendo en los últimos tiempos y tenemos un mensaje solemne de amonestación para dar al mundo mujeres dispuestas a comprometerse en la importante tarea de esparcir los rayos de luz que el cielo ha derramado sobre ellas. ¿Qué características podemos resaltar de un líder? Pues coloquen sus características. ¿Qué tipo de liderazgo nos muestran? ¿Cómo podemos desarrollar un liderazgo semejante? Yo les sugiero que como referencia coloquen a Jesús. ¿Qué características ustedes pueden resaltar del liderazgo de Jesús? ¿Qué tipo de liderazgo demuestra Jesús? ¿Cómo podemos desarrollar un liderazgo semejante al de Jesús? ¿Sí? Ahora, si lo quieren enfocar en el liderazgo de María, también lo pueden hacer. Yo siempre lo comparo con Jesús porque Jesús nunca olvidó su misión. Nunca, nunca olvidó su misión. Fue hasta las últimas, con dolor,
con lágrimas, pero su misión era salvar al mundo y lo logró. Cuando yo miro eso, yo digo, no hay nada que me impida a mí llegar al objetivo que quiero llegar con el favor de Dios, ¿no? Que si Dios me permite llegar a ese lugar es porque Él ha aprobado que mis dones sirvan en ese lugar, ¿sí? Que si Dios permitió que yo estuviera dirigiendo un grupo pequeño, que si Dios permitió que yo estuviera dando un estudio bíblico, es porque Él me va a permitir también llegar hasta el final. Él quiere que yo llegue hasta el final, pero es una decisión propia que yo debo tomar, de llegar hasta allí. Ya de adulta María, por su ministerio y su dedicación a Dios, se le reconocía como como María la profetisa. Tenía dones porque Dios le profetizaba, ¿no? El comentario bíblico adventista aclara la razón por la cual María se le llamaba profetisa. No es porque las palabras del canto que ella cantó junto a las mujeres fueran inspiradas, sino por su esfuerzo y dedicación en el éxodo de Israel, que solamente fue superado por los esfuerzos de Aarón y de Moisés. A pesar de esto, desafortunadamente, vamos a leer en el versículo 1 y 2, nos dice que María y Aarón hablaron en contra de la causa de su esposa porque era etíope. Si nosotros investigamos un poquito, etíope era como que la esposa de Moisés era como trigueñita, morenita, y entonces la criticaban por su color de piel, porque pues estaba cansado con esa mujer etíope, decían ellos, pues tenían como cierto rasgo de racismo allí, ¿no? Entonces pues dice que seguramente nos ha pasado que después de haber tenido éxito y ser una bendición, desfallecemos por confianza propia y autosuficiencia. María llegó al punto de creerse más que la esposa de Moisés. No significa que la esposa de Moisés fuera más que María, solo que ella se empezó a enaltecer de sus talentos, a enaltecer de lo que ella estaba haciendo en el ministerio que Dios le había dado. Entonces esto nos recuerda a nosotros a que siempre debemos ser humildes y siempre debemos servir. Es algo difícil, porque cuando no estamos plenamente conectados con Dios, se nos olvida que somos simplemente seres humanos y que solamente estamos aquí por una razón, que en cualquier momento, conmigo o sin mí, la obra sigue avanzando. Entonces, pues yo prefiero que sea conmigo, ¿no? Bueno, entonces aquí nos deja siempre como una reflexión de que si nos ha pasado y qué lecciones hemos aprendido. Yo les quiero contar en algún momento, cuando me casé, me sentí frustrada porque yo venía siendo miembro de iglesia, allí era directora de escuela sabática, tenía el departamento de publicaciones y además era mentora de mi hermanito, ¿sí? Entonces, cuando yo me casé, se me voltearon todas las cosas, hubo un cambio del cielo a la tierra, tuve que dejar a mi hermano allí en Sogamoso y llegué a un distrito en donde las iglesias eran distantes, la iglesia más cercana era a 45 minutos y la iglesia más lejana quedaba a 4 horas en moto y trocha, o sea, no habían carreteras, era pura vía rural. Entonces la comunicación con todos los hermanos era muy difícil y era un distrito muy grande, pero en membresía era muy pequeño, eran como unos 150 personas nomás que estaban en todo el distrito. Me sentía frustrada porque no lograba que se involucraran las damas de la iglesia, que el departamento de Ministerio de la Mujer y Ministerio Infantil surgieran en estas iglesias, hasta un punto donde dejé de hacer las cosas y, y me quedé quieta y ahí fue como mi punto de inflexión y me quedé reflexionando en que a veces Dios nos hace parar así de choque
para reflexionar y darme cuenta que no estaba haciendo las cosas como Él quería que las hiciera. Él quería que yo me diera un tiempo para conocer cada iglesia, para conocer cada persona que estaba asistiendo. Y créanme que esa experiencia me ha servido mucho para entender que cada persona es importante, que así sea la persona que simplemente recoge el papelito que encontró ahí en el piso, que ella hizo en ese momento, recoge el papelito en el piso, es un acto de bondad, ¿cierto? Todas esas cosas nosotros a veces pasamos por alto y a veces nosotros criticamos a las personas que van llegando a la iglesia, que porque llegó vestida de cierta forma, que porque llegó con ciertas, pues, diferencias, ¿no? Y en lugar de ser amorosos con esas personas, nosotros simplemente vamos a juzgar y a criticar. Entonces, tengamos en cuenta el tacto para decir las cosas y antes de ustedes decir algo, piensen en si eso que ustedes van a decirle a la persona, sea visitas o sea miembro de iglesia, le va a servir a esa persona para que crezca espiritualmente o si usted se va a sentir mejor por decírselo, ¿sí? Si usted se va a sentir mejor por decírselo, no se lo diga. Pero si usted cree que el decírselo a esa persona le va a ayudar a que su vida espiritual se fortalezca y sea de edificación, se lo digo. Y se lo digo de una forma con tacto y con amor. Aquí encontramos una situación de conflicto entre líderes del pueblo de Dios. Lo triste es que aquí no es solo el conflicto de liderazgo, sino el hecho de que María y Aarón recurrieron a la murmuración, difamando de esa manera y sin ningún temor al siervo de Dios, porque no estaban solamente difamando a la esposa, estaban difamando ahí al, al ungido, se puede decir, ¿cierto? Al escogido de Dios para liderar su pueblo. Cuando se perdió el enfoque, todas estas cosas que vivimos y realizamos las hacemos en presencia de Dios. Debemos tener cuidado en la forma de cómo nos referimos a nuestros líderes, aunque nosotros también seamos líderes, ya que cada líder ha sido colocado en sus lugares bajo oración y dirección de nuestro Dios. El comentario bíblico adventista dice que la razón por la cual el nombre de María es dado en primer término es porque ella presidió la murmuración. Además nos dice que el verbo hebreo está en género femenino y el número en singular, lo que señala a María como la instigadora. O sea, ¿quién inició el chisme, por así decirlo? María. A veces nos encontramos en situaciones donde nosotros hemos generado los chismes. Qué dolor, ¿no? Bueno, vamos a tomar atención a esto. Satanás sabe que las mujeres tienen un poder de influencia para el bien o para el mal. Por lo tanto, él trata de alistarlas en su causa. Uy, qué duro, ¿no? Porque a veces nos prestamos para ese tipo de situaciones. El liderazgo enfocado es la capacidad propia que tenemos para influir sobre los pensamientos y acciones de los demás hacia un objetivo definido y permanente de forma positiva o negativa. María desenfocó y creyó erradamente que su opinión se sobreponía al liderazgo de Moisés. Y lo peor fue que consiguió seguidores. Cuán importante es permanecer en la misión que se nos ha conferido y centrarnos en nuestro llamado sin juzgar el llamado y el actuar de otros. Es necesario analizar nuestro corazón y nuestros deseos diariamente a la luz de la Biblia, pidiendo a Dios que nos enfoque cada día en el liderazgo y en la misión que emprendemos. Con análisis profundo debemos vernos en el espejo de la vida de María. ¿Cómo podemos perder nosotros el enfoque del liderazgo? ¿Cómo podemos enfocar nuestro liderazgo correctamente? Estas preguntas yo les quiero pedir que ustedes las anoten y las respondan. Ese será nuestro resultado de este módulo. Ustedes van a presentar una hoja que va a ser la que se verá calificada, pero quiero que de forma individual, en oración, en su momento devocional, las coloquen
y las respondan para ustedes mismas de forma personal, que no las hagan públicas, pues porque eso es algo muy íntimo, pero que ustedes reflexionen sobre estas preguntas. ¿Cómo podemos perder nosotros el enfoque de nuestro liderazgo? ¿Cómo podemos enfocar nuestro liderazgo correctamente? Dios manifestó su desagrado e inmediatamente intervino. ¿Cómo este ejemplo nos advierte de manera de mantener nuestro enfoque en la misión? Respondan esas preguntas de forma pública y otra de forma interna, que es la que ustedes se van a guardar para sí mismos. ¿Qué lecciones de liderazgo podemos aprender? ¿Cuál es nuestra actitud cuando asumimos un puesto de liderazgo? ¿Cuál debiera ser? ¿Qué nos motiva a ser líderes? ¿Cuál es ese motivo por el cual yo quiero estar en el cargo de Ministerio de la Mujer? ¿Cuál es el motivo en el que yo quiero estar en el cargo de Dorcas o en diaconisas? O si no tengo algún departamento, ¿cuál es el motivo que yo tengo para ir a la iglesia? Hagamos esa reflexión. Estas preguntas ustedes las van a listar. Ustedes mira, son 1, 2, son 3, 4, 5, son 7 preguntas que ustedes me van a enviar a mí o se les van a entregar a su directora de Ministerio de la Mujer. Toda situación de conflicto debe resolverse ante la presencia de Dios en su misericordia. Dios restauró a María y años después, a través de Miqueas, nos recuerda el liderazgo de María al lado de Aarón y Moisés, dejándonos en claro que María fue perdonada y que fue uno de los instrumentos principales que usó Dios para la liberación y la conducción de su pueblo. Leamos Miqueas 6:4. Bueno, es momento de nosotros hacer una oración reflexiva para que todos los propósitos sean semejantes a los de Cristo. Ahora preguntémonos, ¿son nuestros propósitos semejantes a los de Cristo? ¿Estamos enfocando nuestro liderazgo en la misión? ¿Y cómo lo podemos mejorar? Es hora de nosotros recordar que somos escogidas y amadas para una labor hermosa que es el servicio y el trabajo misionero para el Señor. Entonces, como resultado de este módulo es responder esas preguntas que están aquí en estas diapositivas para que podamos avanzar allí. Este es nuestro primer ciclo de certificación. La idea es que nosotros empecemos a realizarlos en cada una de nuestras iglesias de la siguiente manera. Debemos empezar a, primero, formar nuestros grupos pequeños. Segundo, dar una fecha límite para el día, la hora y el lugar de inicio del grupo pequeño. Entonces, el cronograma de trabajo, dirección y contacto telefónico y pues hacer como una planilla de la lista de los contactos que habíamos hablado en los módulos anteriores. Debemos establecer los ideales del grupo. En cada kit que se les entregó, cada persona tiene un libro en donde nos habla de hacer los ideales del grupo. También tenemos que saber de pronto si vamos a mandar a hacer los pocillitos para las visitas y pues que cada directora debe tener una carpeta con toda la información que hemos hablado aquí de las personas que están siendo certificadas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que durante el mes de abril terminemos estos 3 módulos en todas nuestras iglesias. Cada iglesia pues dará cómo está realizando estos módulos y a finales de abril yo recibiré estas evidencias, ya sea de forma magnética o física, como ustedes me la quieran entregar, para yo firmarles la certificación, ¿sí? Del módulo 1, del módulo 2 y el módulo 3. Cualquier pregunta o inquietud, pues estoy ahí atenta para servirles. Dios me les bendiga y feliz Santo Sábado.